Buen día, abogada. Le hablaremos sobre el procedimiento expedito en flagrancia. En el Código Procesal Civil, en su artículo 58, en su numeral 7, nos dice: de la sustentación y resoluciones de los asuntos propios del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia. En el artículo número 75 nos detallan los casos en que la policía podrá apreender sin orden judicial. Esto se da en los casos siguientes: cuando sea sorprendido cometiendo un delito o en el momento de ir a cometerlo. En el numeral B, sea sorprendido inmediatamente después de cometido el delito. También nos aclara que las fuerzas del orden público, así como el ofendido o cualquier otra persona, podrá aprehender al sospechoso con el fin de entregarlo de forma inmediata a las autoridades más cercanas. También nos dice que se podrá aprehender a un sospechoso de un crimen cuando existan indicios de que haya participado en un delito. Nos dice también que la Policía Nacional podrá retener a muchas personas cuando éstas no se puedan distinguir entre los actores y los testigos de un delito, y con el fin de que éstos no huyan del lugar o se ausenten, la policía podrá retenerlos para su posterior investigación. Nos detalla en el artículo 175 que la policía, dentro de las 6 horas siguientes al momento de la aprehensión, dará cuenta del hecho al Ministerio Público y al juez competente sobre la aprehensión de estos sospechosos. La policía preventiva deberá poner a la persona aprehendida de manera inmediata a las órdenes de la Dirección Nacional de Investigación, así como los instrumentos, los efectos del delito y las piezas de convicción, si las hubiera. En el artículo 212 nos dice y nos detalla los requisitos para practicar allanamientos de morada. El allanamiento de una morada, casa o lugar de vivienda de una persona solo podrá efectuarse previa orden escrita al órgano jurisdiccional competente. Sin embargo, existen ciertos motivos por los cuales la Policía Nacional o las fuerzas del orden público pueden allanar una morada cuando existan en los siguientes casos detallados. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña que habita en la morada, causa o lugar de vivienda de una persona fue vista en el momento que se introducía en esta circunstancia inusual. Cuando la persona que es perseguida para su captura entra en una casa o habitación que sea propia o ajena. Cuando de una morada se oyen voces o gritos de alarma que pongan en manifiesto que está cometiendo un delito o que alguien pide auxilio. Cuando el allanamiento se haga necesario por causas de incendio, terremoto, inundaciones, epidemias u otros peligros semejantes. En los casos contemplados en los numerales anteriores, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, acompañar de 2 testigos mayores de edad que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se le levantará acta que afirmará quienes hayan participado en el mismo y aquellos cuya presencia se efectuó. Si se negaran a hacerlo, será constar esta circunstancia en las razones que aduzcan por ello. Muy buenas noches, soy Héctor Iván Maradiaga. Voy a hablar acerca del artículo 281 del Código Procesal Penal, el cual habla de las funciones que tiene la Dirección Nacional de la Policía Preventiva en situaciones específicas. En primer lugar, indica que en casos de flagrancia, es decir, cuando se atrapa a alguien en el acto de cometer un delito,
y en otras circunstancias en las que la Dirección Nacional de Investigación Criminal, más conocida ahora como DPI, Dirección Policial de Investigaciones, no pueda intervenir de manera oportuna y urgente debido a quizás a la falta de agentes en el lugar, los miembros de la Policía Preventiva asumirán las funciones descritas en el artículo anterior. Estas funciones son asumidas temporalmente por la Policía Preventiva hasta que los representantes de la DPI puedan hacerse cargo de la situación. Además, el artículo 81 establece que los resultados de las investigaciones realizadas de la Policía Preventiva deben ser entregados sin demora a la DPI. Esto asegura la cooperación y coordinación entre ambas entidades policiales para garantizar una respuesta efectiva ante los delitos y mantener la integridad del proceso de investigación criminal. En los artículos, por ejemplo, el 440 del numeral A al numeral F, establecen un procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, es decir, aquellos casos en que la persona es sorprendida, como lo mencionaba en el artículo anterior, y detenida al momento de cometer un delito inmediatamente después de cometerlo o cuando se encuentra en posesión de evidencia incriminatoria. Este procedimiento tiene como objetivo agilizar la administración de justicia en casos claros y evidentes de delitos. El 440 numeral A enumera las circunstancias en las que se puede aplicar este procedimiento expedito, como por ejemplo cuando se trata de delitos de orden público o cuando la investigación requiere acciones complejas, como la recolección de pruebas en el extranjero o la realización de pruebas difíciles. El 440b establece que el sospechoso detenido en flagrancia debe ser informado claramente de sus derechos y de los cargos que se le imputan. El 440c detalla el nombramiento de la defensa técnica del sospechoso, asegurando que tenga acceso a representación legal desde el inicio del proceso. Si el sospechoso no cuenta con un abogado particular, se le asignará uno de oficio. El 440d describe el procedimiento para solicitar al juez la aplicación del juicio expedito y la imposición de medidas cautelares. También establece plazos para la realización de audiencias y resolución de recursos. El 440e permite al fiscal solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva al inicio del proceso y establece un plazo máximo para la duración de estas medidas. Y finalmente, el artículo 440, numeral F, detalla el desarrollo de la audiencia de preparación, en que las partes presentarán sus pruebas y planteamientos, y se fijará fecha para la audiencia de juicio, que debe celebrarse en un plazo breve. Artículo 440 del Código Procesal Penal. Desde el inciso G. Audiencia de juicio. En el día y hora señalada se dará inicio a la audiencia de juicio, en la cual y a la falta de conformidad del imputado con la acusación, el juzgado comprobará la presencia de las partes, testigos y peritos. En su caso, en la primera parte de esta audiencia, el fiscal expondrá oralmente la acusación dirigida en contra del imputado, donde se describen los hechos y se determina la calificación legal de estos, así como el señalamiento del orden en que se evacuarán las pruebas. La defensa podrá referirse a la pieza acusatoria y realizar sus consideraciones sobre ella, además de indicar el orden de evacuación de la prueba. El juez indicará que la acusación sea clara, precisa, circunstanciada y que el hecho atribuido sea típico. En caso contrario, el fiscal deberá corregirla oralmente en el acto. De la audiencia quedará registrado digital en video y audio y tendrá acceso a ella las partes por medio de una copia. Artículo 440H. Realización del juicio. En la segunda parte de la audiencia de procedimiento expedito se verificará el juicio, donde se recibirán declaraciones al imputado. Acto seguido se evacuará la prueba propuesta por las partes, iniciando con la del Ministerio Público, el acusador privado y, en su caso, la prueba de la defensa. Terminada la recepción de las pruebas, el juez concederá sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador privado y al defensor para que, en ese orden, expresen sus conclusiones. El fiscal y los representantes de las partes podrán hablar por segunda vez con la venia del juez. Para aclarar conceptos, el juez impedirá las divagaciones, repeticiones o interrupciones. Si el fiscal o el acusador privado, en su caso, modificasen la calificación inicial del hecho,
considerándolo como falta. La competencia del tribunal se extenderá del procedimiento sobre este extremo. La víctima podrá hacer uso de la palabra por una sola vez, aunque no hubiera intervenido en el proceso. Finalmente, el juez preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar. Inmediatamente, y después de lo que se exprese, él declarará cerrado el debate. Escuchadas las conclusiones, el juez declarará cerrada la audiencia y citará a las partes dentro de un término de 3 días a fin de notificar la sentencia que hubiese dictado conforme a derecho, con la obligación de pronunciar copia de la misma a las partes. 440i. Recursos. En contra de la sentencia dictada en este procedimiento procederá el recurso de apelación conforme a las reglas establecidas en este código. En este recurso podrá solicitarse el examen de la decisión judicial respecto a las recusaciones, excepciones y nulidades que se hayan resuelto en la audiencia de preparación. 440j. Sobre la acción civil de la querella. En lo referente al procedimiento para deducir la responsabilidad civil, se atenderá el procedimiento especial establecido en el libro quinto, capítulo 6 de este código. Artículo 440k. Garantías. Se entenderá por todos los efectos de este código, y especialmente laborales, que la víctima y testigos tendrán derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, privado o público, cuando tenga que asistir a las diligencias judiciales o comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a los tales casos, el tribunal que conoce de la causa deberá extender el comprobante respectivo que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del mismo. Artículo 440L. Localización y horarios. Mediante el reglamento se definirá la localización y horario del juez, fiscales, defensores públicos, personal auxiliar del mismo. La fijación de los días y del horario de atención al público podrá establecerse en jornadas nocturnas, a fines de semana, días feriados y de fiesta nacional, para la mejor prestación del servicio de la Administración de Justicia, de la forma que, en los términos establecidos en este código, se puedan cumplir efectivamente. 440M. Duración del proceso. Cuando proceda la aplicación del procedimiento expedito, en ningún caso debe de transcurrir un plazo superior a 30 días hábiles, entre el inicio del procedimiento y la celebración de la audiencia por parte del tribunal, en donde se dicte la sentencia. El cumplimiento de este plazo será causal de responsabilidad disciplinaria para el funcionario responsable de la demora. Artículo 440N de la jurisdicción y la competencia. De conformidad a lo expuesto en el artículo 313, numeral 12 de la Constitución de la República, nómbrese jueces de letras, que habrán de conocer y aplicar lo dispuesto en el presente título, los cuales se desempeñarán en los juzgados de letras de las diferentes regiones del país de acuerdo a los requerimientos concretos. En tanto se nombran los jueces de letras para procedimiento expedito. Para los delitos de flagrancia, corresponderá su aplicación a los jueces de letras departamentales o seccionales en funciones. Artículo 440-O. Normas supletorias. En lo no previsto en este capítulo se aplicarán las regulaciones de este código de manera supletoria, en tanto sean compatibles con la naturaleza de la celeridad para el procedimiento expedito.